Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el mar de vida de su palabra. Quiero presentarte hoy una lectura de la palabra de Dios tomada de la carta a los Romanos de San Pablo. La tenés en el capítulo 16, del 3 al 27. Como en cada final de carta, Pablo saluda a unas personas citando sus nombres. Hay que leer esos nombres con respeto. La mayoría son desconocidos, son cristianos humildes de los primeros tiempos, algunos colaboradores de Pablo, que no han dejado otra cosa en la historia que su nombre al final de una carta. Sin embargo, sin duda, su papel fue capital, importantísimo, porque ellos nos han transmitido la fe. Escucha el final de la carta de Pablo. Hermanos, saludos a Prisca y Áquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús. Por salvar mi vida expusieron su cabeza, y no soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi querido Epéneto, el primer convertido de Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saludos a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquis. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Yo, Tercio, que escribo esta carta, les mando un saludo cristiano. Los saluda Gallo, que me hospeda, y toda esta iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Al que puede fortalecerlo según el evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Prisca y Áquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, a la iglesia que se reúne en su casa. Podíamos meditar de paso lo que evoca esta frase, un matrimonio cristiano. Áquilas y Prisca, que en su casa reúnen un grupo de otros cristianos para celebrar la Eucaristía, para orar, para rezar juntos, meditar.
Ojalá que cada vez más los cristianos nos animemos a invitar a nuestros vecinos a orar con nosotros, a transformar nuestras casas también en centros de culto, para que podamos recuperar esa simplicidad del cristianismo del principio, donde los cristianos se reunían en sus casas a orar. Y saluden a Epéneto, María, Andrónico, Junia, Ampliato, Urbano, Estaquio. Los cristianos que están con Pablo se unen a él para firmar la carta. ¡Qué lindo! Yo, Tercio, que he escrito esta carta, los saludo en el Señor. En las grandes ciudades de hoy encontramos de nuevo la situación de estos primeros cristianos. Una ínfima minoría de creyentes perdidos en medio de un mundo ajeno al Evangelio. Esta es nuestra realidad de hoy. Me pregunto si sabremos también nosotros crear estos vínculos entre personas que nos permite reconocernos, que nos permite amarnos. De esos primeros cristianos se decía, miren cómo se aman. Me pregunto si en mi vida cotidiana yo hago algo en este mismo sentido para crear una fraternidad cristiana con otros, para crear una fraternidad en el Señor. Y la conclusión, gloria a Dios. Para San Pablo la acción de gracias es el clima de su vida. San Pablo pasa el tiempo dando gracias a Dios. Gloria a Dios. A aquel que puede fortalecerlos y consolarlos conforme al Evangelio. Frecuentemente destacamos este tema de la fuerza del Evangelio. Para Pablo el Evangelio es poder de Dios. La vida cristiana no es blandura, no es pasividad. La vida cristiana es fuerza, es dinamismo. Este es el misterio que ahora fue revelado, mantenido en silencio desde siempre, pero hoy manifestado. En San Pablo la palabra misterio tiene un sentido preciso. Evoca el proyecto de Dios, que se revela poco a poco a través de la historia. Es el proyecto de Dios, es el designio de Dios, escondido precedentemente, pero ahora manifestado. Pero no se va a revelar plenamente hasta el mundo futuro. El designio de Dios es constituir una humanidad reconciliada con Dios, una humanidad reconciliada consigo misma. El final de la historia humana es una humanidad que ama, unida a Dios, en que están unidos unos con otros. Y dice Pablo, por disposición del Dios eterno, este misterio ha sido dado a conocer a todas las naciones para conducirlas a la obediencia de la fe. La fe permite al hombre comulgar con este proyecto de Dios. La fe le permite al hombre corresponder a Dios, participar de Dios. Gloria a Dios, el único sabio, por Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Este proyecto es el fruto de la sabiduría de Dios. Él, el sabio por excelencia, el único sabio. Así termina la carta. Un grito de admiración frente al misterio que ha sido revelado. Cristo como clave de la historia, Cristo como clave del destino de todo hombre, Cristo como clave de mi vida y de la tuya. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical, Amigo Fiel.
un eterno amigo fiel, que en las luchas y el temor estás conmigo, a tu lado encontré un camino que seguir, y tu fuerza y tu poder estarán siempre conmigo. Eres Rey y gran Señor, que en la cruz me demostraste tu perfecto y grande amor, y con tu poder me levantaste. Yo contigo estaré, caminando a tu lado. Tu nombre adoraré, y en tu presencia siempre habitaré. Tú has sido para mí un eterno amigo fiel, en las luchas y el temor estás conmigo, a tu lado encontré un camino que seguir, y tu fuerza y tu poder estarán siempre conmigo. Eres Rey y gran Señor, que en la cruz me demostraste tu perfecto y grande amor, y con tu poder me levantaste. Yo contigo estaré, caminando a tu lado. Tu nombre adoraré, y en tu presencia siempre habitaré. Siempre habitaré. Te invito a que escuches un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15, en el que Jesús parece que nos desconcierta y nos dice claro que si no somos fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién nos va a confiar los bienes verdaderos? Esa frase, háganse amigos con el dinero de la injusticia, puede interpretarse en dos sentidos. Se puede referir solamente al dinero cobrado injustamente, al cual se debe renunciar, como es el caso del saqueo, por ejemplo. O sea, uno puede hacerse de amigos devolviendo todo el dinero cobrado injustamente. Pero otra interpretación, mucho más radical, se puede referir a la renuncia de todos los bienes, dado que todo dinero es dinero de la iniquidad. Todo dinero es un ídolo que mata. Entonces un discípulo puede actuar como Zaqueo, que renunció únicamente al dinero injusto
o puede también renunciar a todos los bienes. Escucha lo que dice el Evangelio. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Te invito a que escuches un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15, en el que Jesús parece que nos desconcierta y nos dice claro que si no somos fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién nos va a confiar los bienes verdaderos? Esa frase, háganse amigos con el dinero de la injusticia, puede interpretarse en dos sentidos. Se puede referir solamente al dinero cobrado injustamente, al cual se debe renunciar, como es el caso del saqueo, por ejemplo. O sea, uno puede hacerse de amigos devolviendo todo el dinero cobrado injustamente. Pero otra interpretación, mucho más radical, se puede referir a la renuncia de todos los bienes, dado que todo dinero es dinero de la iniquidad. Todo dinero es un ídolo que mata. Entonces un discípulo puede actuar como Zaqueo, que renunció únicamente al dinero injusto, o puede también renunciar a todos los bienes. Escucha lo que dice el Evangelio. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Escuchamos de labios de Jesús un comentario de la parábola anterior, de ese administrador astuto. A través de fórmulas, algunas claras, otras bastante enigmáticas, Jesús está exponiendo su punto de vista sobre el dinero. Todos hemos notado en otros pasajes del Evangelio de qué modo Jesús nos pone en guardia contra la riqueza, como si fuera un obstáculo absoluto para la vida cristiana. Dichosos los pobres, ay de ustedes los ricos, ya tienen su consuelo. Es más fácil para un camello pasar por el agujero de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y acá encontraremos ese mismo punto de vista, pero con indicaciones muy positivas acerca del uso del dinero. Primero, para Jesús el dinero no es algo importante. El que es de fiar
en lo que no es importante también es desfiar en lo importante. O sea, lo importante para Jesús es la vida eterna. Son los bienes divinos, son las cosas espirituales. El dinero es poca cosa. Para Jesús no es algo importante. Y partiendo de esta constatación, Jesús nos aconseja acá ser buenos administradores, buenos gerentes de ese algo sin importancia, que es todo lo temporal, a fin de ser también dignos de administrar asuntos de mayor importancia, o sea, de orden espiritual. Lejos de ser un consejo de tapujos o de despilfarro, esta primera palabra de Jesús nos está invitando a administrar bien los bienes de la tierra. Segundo, para Jesús el dinero es un bien extraño, es un bien externo. Si no han sido de fiar con el dinero injusto, ¿quién les va a confiar lo que vale la pena de veras? Y si no han sido de fiar en los bienes ajenos, ¿quién le va a dar lo de ustedes? Segunda nota de Jesús. El dinero no es el verdadero bien. No es lo que vale de veras en el hombre. Lo que hace que un hombre sea un hombre no es el dinero. La riqueza material no hace que un hombre sea bueno, ni inteligente, ni dichoso, ni humanamente grande. El verdadero valor está en otra parte. Lo que cuenta no es el tener, lo que cuenta es el ser. Se puede tener mucho y ser un infeliz, ser malo, ser desgraciado. Pero tampoco Jesús deduce una condenación radical de esta constatación. Fíjate que por el contrario, Él dice que administrar ese bien extraño al hombre puede ser un buen aprendizaje para llegar a ser capaz de administrar nuestro verdadero bien. En tercer lugar, para Jesús el dinero es frecuentemente injusto. Es dinero de iniquidad. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero injusto. El que es injusto en un asunto pequeño, es injusto también en uno mayor. Si no son de fiar con el dinero injusto, Jesús acá coincide con el buen sentido popular, o sea, el dinero es tan difícil de ganar y tan útil. El que es fruto del trabajo, frecuentemente, desgraciadamente, el fruto de la opresión y de la avaricia. Y la injusticia acá es especialmente grave porque frustra a los otros de aquello a lo que tenían derecho. En cuarto lugar, para Jesús el dinero puede servir y puede entonces llegar a ser un símbolo del amor. Por eso dice: gánense amigos con el dinero injusto. Y en el fondo este va a ser el sentido profundo de la parábola del administrador astuto. Con un humor sorprendente, esta parábola acumulaba las 4 apreciaciones desarrolladas: un no importante, un bien ajeno, un bien mal adquirido, con el cual se puede servir. Al límite, Jesús parece decir: tanto mejor si el cofre de ustedes se llena con tal que se vacíe a medida que se llena. Usen el dinero injusto para obras de justicia. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical: Levántate. Si el miedo y la duda atan tu ser y retada ha sido tu fe, alza
tus ojos, tu ayuda vendrá. Es Jesús